A Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús. ¡Mire, recaudador de impuestos! Que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Escuche, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Hasta ahí, está bien. Gracias. Así que no sé si se rieron porque pensaron que no lo iba a hacer o que era muy difícil que le devolviera a todos los que le había robado. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Les doy la bienvenida a todos, gracias por acompañarnos. Oramos, estamos dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes y por sus vidas y sus familias. Esta mañana estamos en el PowerPoint. El sermón de hoy es compartir el pan y los valores del reino. Vamos al que sigue. Estamos aprendiendo a descubrir tu lugar en la mesa. Hemos estado comiendo con Jesús ya por 4 semanas y todavía nos quedan 3 más porque son 7 comidas. En el libro de Lucas, el evangelista nos cuenta 7 ocasiones que Jesús comió y hay una enseñanza detrás de cada momento de comida. ¿Y por qué? Bueno, la comida es una parte importante de nuestra vida. En nuestras celebraciones celebramos cuando comemos, cuando ganamos, cuando cruzamos a un año nuevo, cuando celebramos Navidad. Todas esas celebraciones tienen que ver con comida también. Y Jesús pues también celebró con comida. Vamos a hablar un poco adelante, mijo. Jericó. Bueno, ahí está el mapa. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, estamos acá. Vamos acercándonos a Jerusalén. Dale otro, mijo. Vamos acercándonos en el mapa. Jericó está arribita de Jerusalén. Sigue, mijo. Por ahí, en el camino. Y si van al Google, dice que hay un freeway que es el 90. No sé si es el mismo 90 que pasa por aquí, pero ese también es el 90. Y ahí está la estrella. Otra era la de la semana pasada, que fue en Betania, donde estuvo Jesús, y acá está Jerusalén abajo. Así que todo este era el camino por donde Jesús cruzaba. La que sigue, ya estamos viendo más cerca el mapa. Y bueno, en el primer sermón hablamos de esta cena donde Jesús va a la casa de Simón y llega esta mujer y le lava los pies a Jesús. La segunda, hablamos de la alimentación de los 5,000, en esta comida donde una persona acercó sus 5 panes y 2 peces y Jesús alimentó a 5,000. La que sigue, la semana pasada, ¿se acuerdan? De esta Marta y María, que Marta pues andaba muy ocupada trabajando y María, ¿cómo estaba? Escuchando. Atenta, ¿verdad? Y el día de hoy, otra comida más. La que sigue, mi niño. Zaqueo es invitado a su propia casa. A Zaqueo lo invita el Señor a ir a su casa y Jesús se invita a él mismo y dice, yo voy a tu casa. La que sigue, mijo. Ok, algunas cosas que hemos tomado de cada cena. La primera cena, reconocer su presencia. Cuando nos sentamos con Jesús tenemos que reconocer que Él está ahí. A lo mejor algunos querrán ignorarlo como
Simón, pero hay que reconocer que Jesús está ahí. La segunda cena o la comida con los 5,000, ser generosos, estar dispuestos a compartir, porque cuando nosotros compartimos, Dios se encarga de hacer milagros. La semana pasada, ¿cuál era el mensaje? Que Jesús quiere en esta comida que le pongamos, ¿qué? Atención. Yo sé que estás ocupado con muchas cosas, pero solo una cosa es importante. ¿Y cuál es? Poner atención. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa con Jesús, lo que Él espera es que soltemos el celular y le pongamos atención a Él. Y hoy, la cena de hoy tiene que ver con redirigir nuestra vida. Cuando nos sentamos a comer con Él, el Señor nos invita a hacer cambios. No podemos seguir siendo los mismos después de que comemos con Él. El que roba ya no robe más. El que está lejos de Dios tiene que entender que comer con el Señor tiene que traernos a una transformación. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué es importante? Quería haberles puesto un video, pero no lo pude bajar. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? A ver si lo pueden cantar conmigo, si se lo saben. Zaqueo era un pequeñito así, y le decíamos así, ¿verdad? Pequeñito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, al sicómoro subió. ¿Se lo saben, no? Nomás yo me lo sé. Ay, hermano. Y era como de cuando tenía 3 años y todavía me acuerdo. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y vamos a rápidamente entender que era un recaudador de impuestos. ¿Sabe? El tax collector, dice el hermano, era aquellas personas que recogían los impuestos para Roma. Roma llegaba a una ciudad y decía, esta ciudad me debe de pagar 10 millones de pesos o de 10 millones de dólares. Y entonces había un hombre millonario, que probablemente era como Zaqueo, que le pagaba a Roma los impuestos de la ciudad. Y entonces él tenía el permiso de Roma para ir a cobrarles todo. Y así como él no tenía ningún jefe, él podía cobrarles lo que quisiera. Pero no solamente nos dice que él era un recaudador de impuestos, sino que él era el principal de los recaudadores de impuestos. Dice el texto, había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Esto quiere decir que este Zaqueo era el más rico, más allá de lo que pudiéramos imaginar. Imagínense si él le pagaba los impuestos a Roma por 3, 4, 5 pueblos y luego él se encargaba de mandar a los cobradores y presionar a la gente. ¿Qué pasaba si alguien no pagaba? ¿Alguien se puede imaginar qué pasaba si no pagaba? Bueno, si no pagaban, por decir, una persona que debía los impuestos se iba corriendo de la ciudad y se escondía en otra ciudad. Entonces los cobradores de impuestos agarraban a la familia cercana y los podían meter a la cárcel o los podían maltratar para que aquellos regresaran y pagaran. No se imagine usted que es como aquí, que no pagas y ¿qué pasa si no pagas? Te mandan biles y biles y biles y luego no pagas. Después van, te buscan el IRS. Te va y te busca el IRS y te persigue. Y luego al final, ¿qué pasa? Si no pagan. ¿Alguien ha sabido algo? Te meten a la cárcel. Bueno, en aquel tiempo, pues, un poquito más rudos, un poquito más difícil. Así que, ¿qué creen? ¿Que todos amaban a Zaqueo? ¿Zaqueo era lo que más querían en ese mundo?
le puedo asegurar que era la pesadilla de todos. Era aquel hombre que todos querían verlo lejos. Así que Jesús viene por Jericó ese día y Zaqueo quiere ver a Jesús. Zaqueo quiere salir y ver a Jesús. Pero ¿por qué Zaqueo, que es un millonario, necesita ver a Jesús? ¿Por qué Zaqueo, que tiene dinero, que tiene poder, necesita a Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Porque el dinero, el poder, no te da la paz y el gozo que tu corazón necesita. Podría Zaqueo tener todo, pero no tenía a Dios. Fíjese que hay una serie que se llama The Chosen, o The Chosen, así se dice en inglés. Los escogidos. Los escogidos. Y ahí en uno de los capítulos tienen la historia de Mateo. Y es bien triste porque Mateo no se puede reunir en la casa de sus padres. Nadie lo invita a ninguna fiesta. No puede ir a ninguna celebración. ¿Por qué? Porque los tienen como inmundos, pero también como gente no grata, como gente que no es amada, pero también como gente traidora, como una persona traidora que traiciona a su propio pueblo y que roba a su propio pueblo. Pero allí encontramos la razón por la cual Zaqueo no se puede acercar a Jesús. Hagamos una pequeña reflexión en ese momento. Él quiere acercarse a Jesús, pero no se puede acercar porque la gente no lo deja, porque nadie lo quiere ver, porque no hay nadie que lo ayude, porque no hay nadie que le interese que Zaqueo vea a Jesús. Y Zaqueo insiste de tal manera que ahí el hombre millonario tiene que subirse a un árbol para ver a Jesús. ¿Alguien de ustedes pudieran creer que nosotros estuviéramos en un desfile y que viéramos arriba colgado en un árbol a un hombre famoso? ¿Qué diríamos? Pues, ¿qué está haciendo ahí en el árbol? ¿Por qué tiene que estar arriba? Bueno, porque era tanto su deseo de conocer a Jesús que no le importó tener que subir al árbol. Algunas veces las personas que están alrededor de Jesús ponen obstáculos para que otros se acerquen a Jesús. A lo mejor los discípulos y la multitud dijeron: a este no hay que dejarlo que se acerque, a este que nos roba, que nos maltrata, que mete a nuestros parientes a la cárcel, asegurémonos de que no se acerque a Jesús. No le den chance de que se acerque a Jesús, que se quede fuera. A veces creemos, hermanos, que nosotros podemos escoger quiénes sí se pueden acercar a Jesús o quiénes no. Pero aquí nos estamos encontrando con Jesús, que está ahí atento. No pasa por alto al hombre que está arriba del árbol. Hay una lista que se hizo acerca de las iglesias y dicen que el 66% de las personas perciben a la gente de la iglesia como gente hipócrita. El 54% dicen que los cristianos son intolerantes. Y el 56% de las personas percibe a la iglesia como un club exclusivo donde no son bienvenidos. Podríamos pensar que a lo mejor nosotros también a veces actuamos como la multitud, que no dejamos que otros se acerquen. Las estadísticas de la gente que se aleja de las iglesias es más alta que la gente que se acerca a las iglesias. Hay más personas que se registran como no churches
o sea, no voy a la iglesia, no soy nadie de la iglesia, a que la gente se registre como miembro de una iglesia. A veces nosotros, hermanos, sin querer, a veces por ignorancia, a veces por nuestras propias preocupaciones, por nuestras propias dificultades, nos olvidamos de construir caminos para que la gente se acerque a Jesús. A lo mejor, igual que la multitud, estorbamos para que otros vean a Jesús. Pero en esta tarde encontramos a Jesús volteando hacia arriba, con un hombre desesperado por ver a Jesús. Un hombre que sube a un árbol porque realmente está interesado en buscar a Jesús. ¿Sabe, hermanos? A veces nosotros creemos que los ricos no necesitan a Jesús. Y a veces creemos que nosotros, los que no tenemos, somos los más necesitados de Jesús. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué un hombre que tiene todo busca a Jesús? ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo hemos pensado que si nos sacáramos la lotería seríamos completamente felices? ¿O cuántos pensaríamos que si tuviéramos lo que no tenemos, la casa, la salud, las cosas, la fama, la belleza, si yo tuviera todo esto sería completamente feliz? Pero ¿qué cree, hermano? Que no. Gente rica, gente pobre, gente hermosa, famosa o gente sin fama, todos necesitamos de Jesús. Probablemente Zaqueo era un judío y se había vuelto rico. Probablemente Zaqueo fue y hizo su lección de Torá cuando era niño. Probablemente Zaqueo le enseñaron el verso que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Probablemente, hermanos, Zaqueo fue a los 12 años y hizo lo que nosotros podríamos decir confirmación. Y probablemente Zaqueo recordaba todas las historias que sus padres le habían enseñado de niño. De tal manera que cuando él oyó de Jesús, sabía que tenía una oportunidad, porque había rumores que ese Jesús le gustaba hablar con los pecadores. Había rumores que ese Jesús le gustaba ir con los recaudadores de impuestos. Había rumores que a Jesús le gustaba ir a sentarse ¿con quiénes? Con los borrachos. De tal manera que cuando él piensa que viene Jesús, él piensa en que sí hay una oportunidad para él. Probablemente la familia de Zaqueo ya no le dirigía la palabra. Nadie en el pueblo quería ver a Zaqueo, pero Zaqueo tenía la esperanza que a lo mejor Jesús sería diferente. Que a lo mejor Jesús sí lo miraría con compasión. Hay una historia de una señora que cuenta que era hija de unos pastores y que cuando estaba de 8 años se sabía más de 2000 textos de la Biblia, que ella iba a la iglesia 7 días a la semana, todos los días estaba con sus papás en la iglesia, día y noche, día y noche. El momento en que ella se fue al colegio, dijo: ya no más iglesia, no más iglesia, soy libre, no vuelvo a ir a la iglesia. Ella contó esta historia porque ella estaba cuidando unos ancianos en un nursing home
Y los ancianos le preguntaron: cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste aquí para ayudarnos a cuidar? Y ella empezó a contar esa historia. Ella empezó a decir: fui a la iglesia desde que nací hasta que tuve 20 años. Mañana, tarde y noche. Almorzaba, comía y cenaba iglesia. A los 20 años dije: no más iglesia. Y dice que por 40 años no volvió a pisar una iglesia. Se negaba a asistir y tenía 1000 excusas para no ir a una iglesia. Cuando tuvo su primer nieto iba a ir a un campamento donde ella había ido de niña. Y le pidieron que por favor fuera a recoger al niño al campamento. Ella manejó hacia el campamento y estuvo en el último culto del campamento. Y cuando llegó ahí a ese lugar, el predicador dijo: muchos niños en el campamento están homesick. Homesick es que están melancólicos por su casa, porque duran 5 días fuera de su casa. Pero hay muchos aquí que están homesick o Godsick, que están melancólicos, extrañando la presencia de Dios. Y que el predicador dijo: ¿alguno de ustedes está extrañando la presencia de Dios? Y cuenta esta señora que desde que empezó el pastor a predicar, ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y empezó a recordar todo su tiempo en sus campamentos, con su familia, con su mamá, con sus hermanos, con su iglesia. Puedo pensar, hermanos, que Zaqueo estaba anhelando la presencia de Dios, que Zaqueo extrañaba sentirse amado por Dios, que a lo mejor los recuerdos de su niñez no lo dejaban y estaba con esa tristeza de la presencia de Dios, del anhelo de buscar a Dios. Muchas veces, hermanos, queremos alejarnos de Dios, queremos decir: ya no quiero saber más de Dios, pero Dios está ahí, hablándonos. Y ese día, hermanos, Zaqueo tenía nostalgia de Dios. Ese día él dijo: yo no me pierdo a Jesús, aunque me tenga que subir al árbol, yo no me pierdo la oportunidad. En esta cena, en este momento, cuando Jesús se acerca a él, le habla por su nombre y le dice: hoy voy a estar en tu casa. Imagínese todo lo que pasó en ese momento. Imagínese, hermano, voy a tener una fiesta en mi casa y en mi casa va a estar ¿quién? Jesús. Y no solo Jesús, sino todos los discípulos. Voy a tener a Jesús en mi casa. Aquel hombre que solamente se levantó esa mañana pensando: ¿conoceré a Jesús de lejos? Para en la noche, ¿qué estaba haciendo? Cenando con Jesús. Y a la vez se acuerda Simón, que ni siquiera saludó a Jesús, o Marta, que mejor se puso a lavar trastes que ir a sentarse con Jesús. Este hombre, recaudador de impuestos, pecador, traidor, recibe a Jesús en su casa. Y entonces sucede el milagro. Cuando tú cenas con Jesús, no puedes seguir siendo el mismo. Cuando tú comes con Jesús, algo pasa en tu vida. Pasa hasta lo que nunca imaginaste que podía pasar. ¿Qué había movido la vida de Zaqueo por tantos años? ¿Qué era lo que lo movía a él? El dinero. El dinero. ¿Qué era lo que él amaba? El dinero. Y en ese momento, ¿qué cambió? Cambió su amor.
cambió su enfoque, cambió su vida. De tal manera que se volvió loco, ¿verdad? Se volvió loco de amor, se volvió loco de alegría, se volvió loco de Dios, que pudo decir, ¿sabes qué, Dios? Todo, la mitad de lo que tengo, se la voy a dar a los pobres. Y si he robado a alguien, o sea que todos se rieron porque sí he robado a muchos, le voy a devolver 4 veces. 4 veces lo que le he robado. Espero que los que estaban ahí lo hubieran grabado, ¿verdad? Grábenlo, saquen el celular y que lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque cuando tú cenas con Dios, cuando tú recibes el amor de Dios, cuando tú recibes la aceptación de Dios, cuando tú recibes la mirada de Dios que te dice, tú eres importante para mí, todo lo demás pasa a segundo término. Amén. Y puedes decir, oh, pues si algo amaba, ay Señor, ya lo voy a regalar. Amén. Si algo ocupaba el primer lugar en mi vida, ya no es. Ahora yo confío en ti. Cenar con Jesús es aceptar los valores del reino, los valores de Dios. El que roba, ya no roba más. El que miente, ya no miente más. El que tenía envidia y celos, ya no lo tiene más. Eso es cenar con Jesús. Esta tarde, cuando nosotros recordamos esta historia, tenemos que recordar que a todos el Señor nos dice, esta noche yo quiero cenar en tu casa. Amén. Ahí, en tu casita, con frijoles y tortillas de maíz. Ahí con tu cafecito, con tu conchita, ahí el Señor quiere sentarse a cenar contigo. A todos el Señor nos dice, ¿estás listo para comer conmigo? ¿Estás listo para que platiquemos? Acuérdese, hay que poner atención. Acuérdese, hay que reconocer que Él está ahí. Y acuérdese que cuando nosotros estamos con Él, nosotros también nos volvemos generosos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por dejarnos ver un poquito del amor y de la compasión que tú tienes. Gracias, Padre, porque tú no ignoraste a Zaqueo. Gracias porque tú no te olvidaste de Zaqueo. Gracias, Dios, porque tuviste la nostalgia, el anhelo que Zaqueo tenía por ti. Muchos de nosotros anhelamos tu presencia, Dios. Muchos de nosotros nos hemos hecho como que no te necesitamos para seguir adelante. Pero hoy reconocemos que sí te necesitamos. Que el dinero, el trabajo, la fama no son suficientes. No nos hacen feliz. El único que nos haces feliz eres tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender ese gran amor que tienes por nosotros. Y háblanos hoy y dinos a cada uno, esta noche yo quiero cenar contigo. Esta noche yo quiero que tú y yo platiquemos. Esta noche yo quiero enseñarte todo lo que te amo, todo lo que anhelo, que tú me escuches. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Vamos.